Beno, lehenik eta behin, ongi etorria osasun ikasgeletara eta mila esker aldez aurretik etortzeagatik. Antes de comenzar, les tengo que dar la bienvenida a esta nueva edición de Aulas de Salud organizadas por Policlínica Guipúzcoa y también darles las gracias por asistir. Yo soy Nora Sagarzazu, normalmente suele estar realizando esta labor Conchi Rusell, que es la directora de comunicación de Policlínica Guipúzcoa, que hoy no puede asistir, por lo tanto, pues me tenéis que aguantar a mí, ¿de acuerdo? Pues a lo dicho, que muchísimas gracias. Y el tema del que hablaremos en la próxima hora y media aproximadamente es el del proceso de la reproducción asistida hasta el parto. Proceso que se lleva a cabo de una manera exitosa en la recién estrenada Unidad de la Mujer en Policlínica Guipúzcoa. Una unidad que ofrece una atención integral para la mujer en todas las etapas de la vida, con especial atención a la maternidad, sin olvidarnos de la oncología ginecológica también. Bueno, pues si les parece, les presento a nuestros invitados y expertos en el tema, que serán los que nos van a ofrecer esta interesantísima charla. Ellos son, a mi derecha, el doctor Antonio Stomba, ginecólogo y coordinador de la Unidad de la Mujer de Policlínica Guipúzcoa. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y a mi izquierda está la doctora Patricia Francia, que es ginecóloga y responsable de la reproducción asistida de la Unidad de la Mujer también de Policlínica Guipúzcoa. Doctora Patricia Francia, muchísimas gracias. Bueno, pues si les parece, comenzamos. Recuerdo también que una vez de que finalicen los doctores, van a tener la oportunidad de realizar las preguntas que tienen en mente y que les apetece que nos las contesten, no solo ellos, sino que también estarán con nosotros dos embriólogas a las que les podrán también realizar todas aquellas preguntas que se les ocurran. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con la doctora Patricia Francia. Patricia, cuando quieras. Bueno, en principio la definición es clara y sencilla. Una pareja no consigue embarazo, que consideramos todas las sociedades, tras un año de relaciones no protegidas. La diferencia con la infertilidad, pues bueno, no conseguimos un hijo vivo, es decir, la pareja tendría aborto, se embaraza, pero el embarazo no lleva a buen término. Por mala suerte, pues la especie humana dentro de todos los mamíferos es la que menos tasa de rentabilidad en concepción tiene. Una pareja joven y sana al mes tiene una probabilidad de embarazarse de un 10 a un 20%. Estamos hablando que si lo sumamos en un año, la probabilidad acumulada va a ser de un 85%. Si lo dejamos 2 años, hablaríamos de un 90%. Es decir, que nos cuesta un año por lo menos. Por lo tanto, este titular, pues es cierto que una de cada 7 parejas a día de hoy va a tener dificultades para tener descendencia. ¿Cuándo tenemos que ir a la consulta? Pues clásicamente se ha hablado de 2 años. Una pareja tenía relaciones, no consigue embarazo, a los 2 años vamos a consulta. Este concepto se ha redefinido por todas las sociedades que se dedican a esto, la Sociedad Americana de Reproducción, la Sociedad Española de Fertilidad. Y las causas han sido principalmente los cambios sociales. Todo en Occidente ha habido un retraso en la maternidad y bueno, además podemos hacer algo. Los avances que hay ahora en reproducción asistida no los había hace 20 años. Entonces, ¿para qué esperar 2 años si al año podemos hacer algo? Factores a considerar de cuándo yo tengo que ir a consulta. Pues la edad de la mujer siempre va a ser un factor independiente. Si la mujer es joven, tenemos más de 30 años, al año ir a consulta. Si estamos hablando de una mujer que tiene más de 35 años, deberíamos hablar de 6 mesitos, 6-8 meses, pues plantearse hacer un estudio, no un tratamiento. Si además la pareja, uno de los miembros de la pareja, tiene algún antecedente importante, por ejemplo, tenemos en la familia una enfermedad genética, por ejemplo una hemofilia, una corea, una distrofia, algo hereditario, antes. Si tenemos un antecedente de cirugía, el varón, la mujer, una enfermedad grave, que nos han dado radioterapia, quimioterapia, una cirugía importante, una mujer que no ovula, que tiene unas reglas impuntuales, o 2 o 3 abortos, pues bueno, el periodo de un año no, podemos ir cuando queramos para valorar cómo están las cosas. El estado actual, ¿existe una epidemia? ¿Tenemos psicosis respecto a que todo el mundo necesita un tratamiento? Pues no es así. Una de las causas son factores sociales.
Se ha producido un retraso voluntario, a veces por motivos profesionales, etcétera, o no encuentran pareja, crisis, etcétera, en la búsqueda de embarazo en los países desarrollados. Si nos ponemos a comparar los años 70 con el año 2000, por ejemplo, la edad de matrimonio en el año 70 eran de unos 27, 28 años. En el año 2008 estamos hablando de 33, 34 años. Si nos ponemos a hablar en qué edad se buscaba el embarazo en los años 70, era de 25 a 26 años. Tenemos estudios que sabemos que ahora es de 30 a 34 y la tasa mayor de fecundidad que ha aumentado serían mujeres de 35 a 40 años e incluso las de 40 a 44, como algo normal. El futuro, pues bueno, todos los que nos dedicamos a esto, dentro de la ginecología y la reproducción, pues coincidimos en que esto es un problema muy gordo en todas nuestras sociedades, cada vez vemos más gemelos por las calles, es algo sin precedentes en la historia y que no tenemos ningún viso de que vaya a menos, para nada, que va a ir a más. Las causas, no me voy a entretener mucho para no aburrir respecto a las causas médicas, un poquito por encima. Si tenemos que buscar quién tiene el problema, hay de todo. Podemos hablar de un factor masculino, hay alguna causa masculina en un 30% de los casos, una causa femenina en otro 30%. Ambos factores, una causa mixta en un 20% de los casos. Y en un otro 20% de los casos todo está bien, los estudios son correctos, pero no hay embarazo. Le llamamos esterilidad de origen desconocido. Respecto al factor masculino, pues alguna pincelada, pues hablaríamos del varicocele, se produce un síndrome varicoso, pero en el plexo pampiniforme, en el plexo testicular. Una infección que puede pasar desapercibida en el varón, una orquitis, una epididimitis, alteraciones endocrinas, pues un varón diabético o problemas de tiroides, tóxicos, no es muy frecuente, pero bueno, lo tenemos que describir, plomo, mercurio, gente que trabaja con pesticidas, tóxicos, tabaco, alcohol, drogas, bueno, podrían ser un factor cofactor, pero no causante, o un antecedente de una quimioterapia en el varón. Si hablamos del factor femenino, la edad, como he comentado y repetiré, a partir de los 35 años cuesta más quedarse embarazada, se agudiza a los 38 y es mucho peor a los 40. Alteraciones en la ovulación, mujeres que no tienen reglas puntuales, que son irregulares, infecciones, pues una enfermedad inflamatoria pélvica, una infección, nos han operado, cirugía abdominal, endometriosis es una enfermedad del ovario, o cosas del útero, por ejemplo sería un mioma o un pólipo. Pues unas imágenes por ver, esto sería un pólipo que crece en el útero, dificulta la implantación del embrión, esto sería un útero septo, pero es congénito de nacimiento, tenemos un tabique que dificultaría la implantación del embrión. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba de trompas, unas trompas dilatadas que van a hacer que el espermatozoide no pueda fecundar el óvulo. El estudio. ¿Qué necesitamos para saber si una mujer o un hombre van a poder concebir de forma espontánea o con tratamiento? Pues bueno, en la mujer son tres cositas. En un primer lugar, hablaríamos de comprobar que ovula. Si no se demuestra lo contrario, una mujer que regla cada mes puntual, cada 26, 32 días, ovula. La reserva ovárica es un concepto que nosotros hablamos mucho. Reserva ovárica, hablamos un poco de edad del ovario, cómo está ese ovario. No es lo mismo la edad cronológica de una mujer de 32 años que la edad de su ovario. Lo podemos valorar con una ecografía, una simple ecografía de revisión. Aquí tenemos un ovario, este es un ovario con una reserva muy buena. Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ovario, un ovario basal que tiene muchos folículos, es un ovario de una mujer joven. Y un análisis hormonal, se hace con la regla. Eso nos dicen varias hormonas, nos dicen cómo está ese ovario. Y el otro factor, además del ovario, serían las trompas. Pues comprobar que estas trompas funcionan, que las dos están abiertas y son permeables. Otras pruebas complementarias, si lo anterior sale mal, pues bueno, lo que he explicado, la prueba de las trompas, aquí vemos unos miomas, una histeroscopia, sería meter una cámara vía vaginal, si hay un pólipo o un mioma, o si hay abortos en útero, o incluso alguna vez, en raros casos, podríamos llegar a realizar una laparoscopia, que es una cirugía abdominal. Bueno, pues por ejemplo, si tenemos problemas de trompas, podemos hacer cromoperturbación, aquí metemos un contraste vía vaginal de color azul, azul de metileno, y vemos si esa trompa está permeable, está dilatada o no. Estas pruebas no se realizan siempre, si hay algún hallazgo patológico. En el varón, ¿qué hacemos? ¿Qué estudiamos al varón? Pues bueno, en primer lugar hablaríamos de su estilo de vida, si mantiene hábitos tóxicos, consumo de drogas, su historia sexual, a veces problemas tan sencillos como puede ser una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, pues tiene un tratamiento muy fácil y el paciente pues no te lo cuenta o no lo habla con su pareja o cualquier cosa.
Si toma medicación, pues antihipertensivos, antidiabéticos, pueden repercutir en la fertilidad. Si tiene una enfermedad crónica, criptorquidia, alteraciones del descenso testicular de niños, sabemos que el testículo sufre y pueden producir azoospermias graves, o si el varón ha tenido cirugía abdominal o rectal. ¿Cuál es la prueba que nos dice cómo está un varón? Pues una muestrita de semen, es un seminograma. Explicamos cómo se recoge en un frasquito de orina y valoramos principalmente 3 parámetros. El número o concentración, hablaríamos de unos 20 millones, la movilidad, cómo se mueve. Todo el mundo tiene espermatozoides que corren mucho, son los buenos, movilidad rápida y progresiva, lentos, no progresiva, se mueven pero no avanzan y que no se mueven. Esto sería una imagen de un espermatozoide perfecto, tiene cabeza, cuerpo, cola y bueno, la forma, tenemos que tener un 15% normales, si tuviésemos menos estaríamos hablando de patología. Además, en Europa, la Organización Mundial de la Salud ha redefinido estos criterios, ya ha bajado el estándar. Se ha publicado en todos los periódicos y en todos los países que, bueno, pues que los varones jóvenes de 25 años pues que no tienen el semen que tenían sus padres y bueno, pues que ahora con 15 millones es normal, han bajado los parámetros, ¿vale? ¿Qué pasa cuando está alterado esto? Pues bueno, si falla la velocidad, el semen no corre, hablamos de astenozospermia. Si falla la forma, aquí tenemos unos espermatozoides totalmente anómalos, hablamos de teratozospermia. Oligo si falla el número y azoospermia sería el caso más severo en el cual no encontramos nada y tendríamos que ir a biopsia testicular o a semen de donante. Otras pruebas que podríamos realizar para complementar, pues bueno, esto es un poquito más completo que el seminograma, vemos cómo responde el semen en laboratorio. Si tenemos un varón con 5 millones buenos, solemos indicar 5 o 6 millones inseminación. Si tenemos un varón con unos 3 milloncitos, 3, 4, podríamos hablar de in vitro, y si tenemos de 1 a 3 millones o menos de 1 millón, hablamos una in vitro con microinyección. Bueno, elegir un espermatozoide y fecundarlo. Si encontramos alguna sospecha de algo, descartaríamos infección con un cultivo de semen, igual que se hace un cultivo de orina, descartar un cariotipo en el varón que tenga una alteración genética, podemos descartar un varicocele con una ecografía testicular o incluso realizar una biopsia testicular en casos de azoospermia, en los que no hay nada. El aborto de repetición, bueno, esto entraría dentro del campo de la infertilidad, una mujer que se embaraza pero no llega a buen término. Bueno, siempre se ha definido como 3 o más abortos antes de semana 20. Lo mismo, en los últimos años, por consenso, la Sociedad Española de Fertilidad lo definió como 2 o más abortos, ¿vale? Esto ha sido, pues bueno, porque actualmente, de unos años aquí, conocemos algunas causas de por qué una mujer aborta. Además, podemos evitar que tenga un tercero, le podemos poner un tratamiento y además porque las mujeres buscamos el embarazo más tarde. La incidencia, pues aproximadamente un 2% de las mujeres pueden tener 3 abortos en su vida y un 5% pueden tener 2 abortos. Causas de aborto, pues bueno, rápidamente sería de causas genéticas. Puede ser que uno de los padres no lo sepa y tenga una alteración en uno de los cromosomas, algo equilibrado que él no lo sepa. Causas nuevas, en el embrión, al formarse el embrión con el óvulo espermatozoide, pues bueno, hay una alteración genética. Causas autoinmunes y trombofilia, son enfermedades un poquito más raras, serían enfermedades de inmunidad y enfermedades hereditarias de coagulación. Y otras causas como puede tener la mujer como malformaciones, un pterosepto, lo que hemos hablado antes que era un útero con un tabique, puede tener un mioma, un pólipo o enfermedades endocrinas como puede ser diabetes, tiroides o infecciones en la mujer. ¿Qué hacemos ante una pareja que tiene abortos de repetición? Pues bueno, de entrada lo primero, descartar la causa genética. Le hacemos un cariotipo, un estudio de todos sus cromosomas, tanto al varón como a la mujer. Aquí tenemos el cariotipo de un varón, XY, de los 23 pares normales. Si podemos, si la pareja viene a consulta ya con un aborto, con un embrión, intentamos biopsiarlo, o sea, hacerle un análisis genético con un legrado y histeroscopia. Si hay 2 abortos que genéticamente son normales, pues normalmente esta causa se descarta. Causa anatómica, pues con una ecografía podemos ver si la mujer tiene un útero normal. Y causa inmune y trombofilia lo haríamos con una analítica, con un perfil analítico donde vemos unos marcadores de coagulación y de inmunidad. El tratamiento, pues según la causa. Si estamos hablando de que uno de los miembros de la pareja tiene una alteración en un cromosoma, pues le tendremos que orientar a cambiar de gameto. Si es el varón el que tiene la alteración,
podemos hablar de semen de donante, y si es la mujer, óvulos de donante. Y otra de las técnicas pues bueno, sería una in vitro biopsiando uno de los embriones. Si la causa es que la mujer tiene una alteración en el útero, por ejemplo aquí tenemos un útero normal, esto sería un útero doble, esto sería un útero septo, pues hablaríamos de cirugía. Y si la causa es de coagulación o autoinmune, lo que hacemos es poner profilaxis con aspirina y heparina inyectada. A todas les damos vitamina B6, B12 y ácido fólico. Bueno, respecto a las técnicas de reproducción asistida, estas serían las técnicas que se realizan. La más sencilla es el coito dirigido para gente joven. Esto sería una inseminación artificial, que puede ser de cónyuge de la pareja o de donante, fecundación in vitro, ICSI, que es una variante de la fecundación in vitro, y ovodonación. Bueno, el coito dirigido simplemente consiste en una pareja joven que lleva poco tiempo buscando, que a lo mejor tiene reglas irregulares. Le damos una medicación oral o inyectable, por ecografía le monitorizamos cómo ovula y cuando vemos que la paciente va a ovular, siempre y cuando el semen sea normal, se le indican relaciones. Es en casos muy sencillos, sería el primer escalón. La inseminación artificial, bueno, pues lo que hacemos es depositar con una canulita los espermatozoides del varón en el interior del útero. Aquí, requisitos: la mujer tiene que tener las trompas abiertas y el varón tiene que tener por lo menos 5 o 7 millones de espermatozoides buenos, móviles. Puede ser de cónyuge, si es del marido, si tenemos un semen aceptable, o de donante en casos severos. La medicación suele ser inyectable. Y bueno, aquí veríamos la imagen en qué consiste. Se pincha a la mujer la medicación, viene a ecografía a ver cómo ovula, y cuando vemos que el óvulo está preparado para ovular, se introduce por una cánula el semen y se deposita en el fondo del útero. Este tratamiento es el más natural, digamos que la fecundación del espermatozoide y el óvulo se produce natural en la pareja, no manipulamos ni los gametos, ni el embrión, ni nada. Normalmente se hacen de 3 a 4 ciclos, ya que es la mayor tasa de éxitos. El 90% de los embarazos se consiguen en las 4 primeras inseminaciones. Y de donante, pues por ejemplo, si estamos hablando de una mujer sola, de una pareja heterosexual o de un varón que no tiene nada y han estado teniendo relaciones un año y él tiene azospermia, hacemos más porque hay más probabilidades de embarazo. La inseminación artificial de donante, pues bueno, lo que he dicho, serían casos muy graves, que el varón en el eyaculado no encontramos nada, que le hemos hecho varias in vitro y no se ha embarazado, que tenemos una enfermedad hereditaria del varón que no conocemos su perfil genético, una mujer sin pareja, una mujer sola o una pareja homosexual. Esto está anónimo, está regido por ley, y lo que se solicita al banco de semen es un donante que sea compatible en la raza y en los rasgos, ¿no? Pues que tenga color de ojos, piel, color de pelo, altura, peso y grupo IRH. A los donantes se les realiza un estudio de VIH, hepatitis, sífilis, etcétera, y un cariotipo. Y el día que vamos a inseminar a la mujer, descongelamos la muestra en nuestro laboratorio y se introduce en el útero. Respecto a la fecundación in vitro, que sería la técnica estrella, pues bueno, han pasado ya 34 años desde que estos doctores en Cambridge, Patrick Stewart y Robert Edwards, consiguieron la primera niña probeta, que bueno, pues han pasado ya muchos años y solo hicieron más que abrir una puerta que ha dado bastantes alegrías. La verdad, esta es una imagen de un embrioncito implantando. En la última reunión de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, en el año 2012 se estimó que en el mundo, incluyendo Japón, Estados Unidos, se habían alcanzado unos 5 millones de niños nacidos por técnicas de reproducción asistida. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Pues bueno, lo que hacemos es conseguir óvulos de la mujer y fecundarlos en laboratorio, para luego ponerlos en el útero. Obviamente es una técnica mucho más compleja que la inseminación, pero claro, la tasa de éxitos es mayor. ¿Cuándo tenemos que hacer una fecundación in vitro? Pues bueno, si tenemos una mujer que no le funcionan las trompas, enfermedades ováricas, por ejemplo la endometriosis, cuando tenemos varones con un factor masculino bastante grave, un número bajito, o cuando hemos hecho inseminaciones y no ha habido embarazo. ¿En qué consiste? Pues bueno, la paciente se inyecta una medicación, son gonadotrofinas inyectables, estimulan la ovulación. Nuestro objetivo no es que ovule 1 o 2, queremos que el ovario responda con los máximos óvulos que se pueda. Aquí tenemos un ovario estimulado, esta paciente está en un ciclo de fecundación in vitro, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta paciente va a responder mucho, tenemos muchos óvulos ahí, ¿no? La paciente se pincha la medicación y viene a ecografía. Entonces, bueno, cuando en ecografía
vemos que los óvulos tienen el tamaño adecuado, vamos a quirófano y al ecógrafo vaginal con el que nos hacemos las revisiones se acopla una agujita y se aspiran los óvulos, se aspiran. Esos óvulos pasan a manos de los embriólogos que los inseminan con el semen del marido o del donante si no tuviese el marido. Ya a los 24 o 48 horas, después de incubar estos embriones, los vamos vigilando, los vamos viendo, los tendríamos que poner en el útero. Esta es una imagen de un útero en perfectas condiciones para poner los embriones. Aquí tenemos un embrión pues muy bonito, óptimo, precioso, con unas células definidas, y este es un embrión pues, que se va a parar, que no tiene muy buena pinta, que no tiene probabilidades de implantar. Eso sería la técnica. Y esto sería la transferencia. Cuando ya tenemos los embriones, los ponemos en el útero. Este sería el útero, lo ponemos con una cánula guiado por ecografía y otras imágenes de embriones. El día 1, día 2, día 5. La variante que he explicado, microinyección espermática, sería cuando el varón tiene el semen muy malo, pero tenemos algo de semen. Es decir, casos masculinos muy severos, estamos hablando de 1 milloncito, 2 milloncitos, o hemos hecho una in vitro y no ha fecundado ningún espermatozoide solo en el óvulo. O bien semen valioso, un varón que ha tenido un cáncer y bueno, pues se ha sometido a quimioterapia y congeló y tenemos una cantidad de semen limitada de ese varón, ¿no? El procedimiento a la mujer sería el mismo, se pone la medicación, viene ecografía y luego con la ecografía se aspiran los óvulos, el embriólogo elige el espermatozoide que ve correcto de forma, de morfología, de velocidad, etc. Y aquí tenemos microinyecta el espermatozoide en el óvulo. Es una ICSI, el óvulo, elegimos el espermatozoide y lo inyectamos. Y bueno, finalmente, ya acabaría con las técnicas, ovodonación. Pues bueno, la ovodonación es una técnica en la cual usamos el óvulo de otra mujer distinta a la que va a quedarse embarazada, la que lo va a gestar y lo va a parir. Esta es la técnica que mayor tasa de embarazos tiene, de éxitos tiene. ¿Por qué? Porque estamos usando óvulos de mujeres pues, muy jóvenes, de 18 a 35 años. ¿Qué requisitos le pedimos a una donante? Pues bueno, la edad, el primero, de 18 a máximo de 35 años. Las donantes de óvulos son sometidas a una valoración psicológica. Descartamos que tengan un trastorno del estado de ánimo, que no tengan una depresión, una ansiedad, trastornos de la conducta, que no tenga bulimia, anorexia, descartamos abuso de drogas o de sustancias. Le hacemos un estudio genético, un cariotipo, un estudio serológico, por su VIH, hepatitis, lo mismo que a semen de donante. Y además que se parezca a la madre que va a sustituir, que tenga similitud fenotípica e inmunológica, es decir, raza, altura, peso, color de ojos, color de pelo y además inmunológica el mismo grupo de sangre, ¿vale? Y descartamos además unas enfermedades bastante frecuentes en Europa mediterránea, que serían talasemia, hemofilia y fibrosis quística. Como dato curioso, pues que aquí se realizan el 50% de los ciclos que se hacen en Europa, probablemente debido a la ley de reproducción asistida, que es bastante más tolerante a lo mejor que en otros países. ¿Cuándo tenemos que recurrir a que una mujer done los óvulos a otra mujer? Pues estas serían las indicaciones. Por desgracia, tenemos mujeres de menos de 40 años que no les funciona el ovario, en un fallo ovárico precoz. Pues un fallo ovárico precoz, mujer de menos de 40 años. En una menopausia establecida, una mujer de 44 años que quiere ser madre. En causas iatrogénicas, por ejemplo, una mujer que ha sido sometida a quimioterapia o radioterapia y no hizo preservación de la fertilidad. Cuando tenemos una alteración genética, la madre es portadora de una alteración genética y no podemos hacer nada respecto al perfil genético, le tenemos que poner un óvulo de donante. O bien, los ciclos de FIV o de in vitro no nos han salido bien, responde poquito, no hay óvulos, o los embriones no implantan, o son de mala calidad, o en mujeres más añosas, hay mujeres de 40 años que se pueden embarazar con su FIV, por supuesto, pero que llevan bastantes ciclos y no han conseguido embarazo, pues teníamos que acabar hablando de donación. Y más en una mujer de 44 o 46 años, o bien ovarios inaccesibles para FIV, no me ha sucedido, pero bueno, pudiese ser si ha sido una peritonitis o cualquier problema muy severo que no se pudiese introducir una aguja o que fuese complicado en ese abdomen para hacer una aspiración de ovocitos. Y bueno, pues para terminar, no sé si me he extendido mucho o he ido muy rápido, pero bueno, un tema que me parece muy bonito, que es la preservación de la fertilidad y que todos los hospitales, bueno, Policlínica nos gusta y estamos interesados, además ha salido el artículo del primer niño nacido con autotrasplante de tejido ovárico. Pues bueno, aquí tenemos unos carteles de campañas que nos hablan de la fertilidad, protección, preservación y embarazo, la fertilidad en hielo.
pues es un tema bueno, que llevamos 3 o 4 años, los que nos dedicamos a reproducción, y que yo creo que tiene un gran futuro y es dar esperanza, ¿no? Bueno, en primer lugar hablaré del paciente oncológico y luego hablaré de la causa social, pues mujeres que no tienen una enfermedad pero que desean postergar su maternidad y que quieren hacer algo pues, para prevenirlo. Bien, 1 de cada 800 adultos es superviviente de un cáncer en la infancia y 1 de cada 640 adultos entre 20 y 39 años es superviviente. Por desgracia, se ha producido un aumento en la incidencia de cáncer en la población joven en Europa. Y bueno, por suerte, pues, gracias a los grandes oncólogos que tenemos y a los avances en oncología, etcétera, pues muchos de los niños, de los jóvenes y los adultos que sufren un cáncer, pues sobreviven, ¿eh? Y bueno, el pronóstico y la curación ha llegado a cotas altísimas, ¿eh? La mayoría de los supervivientes de un cáncer, cuando a ti te diagnostican eso, pues lo último que te planteas es qué secuelas, el impacto de la gravedad del diagnóstico, de si vas a vivir o no, de qué te va a pasar, de qué vas a tener que realizar como tratamiento, pues lo último que piensas es qué tienes que hacer para preservar tu fertilidad. Y bueno, además, todo lo que le estamos contando al paciente con un diagnóstico de cáncer, pues es mucha información. Si le dicen algo de quieres congelar semen, pues a lo mejor hasta se lo olvida, porque no es lo más importante en ese momento, obviamente. Además, bueno, la edad media está ahora mismo en 32 años aproximadamente, pues hay mujeres que tienen un cáncer con 29 años y ni siquiera se han pensado que querían tener un hijo dentro de 5 años, obviamente. Por edades, en Europa hablaríamos de cáncer pediátrico, esto está mal, menos de 14 años, hablaríamos de leucemias y linfomas infantiles. En un niño adolescente y un adulto joven de 15 a 29 años hablaríamos de linfomas, Hodgkin, melanomas, seminomas y cánceres de mujer, útero, ovario, mama. Y en la mujer joven, bueno, el diagnóstico estrella, sabemos todos que es el cáncer de mama. Estamos hablando de mujeres de 30 a 44 años, que suponen aproximadamente un 10% de los cánceres de mama. Bien, repetir más de lo mismo, que sabemos que uno de los efectos secundarios de las terapias oncológicas es que bueno, no tienes por qué quedarte estéril, pero sí que está clarísimamente demostrado que te queda una subfertilidad. No va a ocurrir siempre y va a depender de qué tratamiento llevemos, de qué quimioterapia nos den, de la dosis y la edad. Por ejemplo, hay agentes quimioterápicos más tóxicos que otros. Hay enfermedades, por ejemplo, de leucemias y linfomas más agresivas, por ejemplo, que un cáncer de mama. La dosis de radioterapia. Hay dosis de radioterapia que te producen una esterilización total del ovario y hay otra que no. Y la edad. Un niño o una niña, su ovario y su testículo es mucho más resistente que a lo mejor un varón o una mujer de 38 años, ¿eh? Entonces, bueno, sabemos que los dos tratamientos son tóxicos gonadales y que, bueno, pues que a la mujer le pueden inducir una menopausia precoz, que a la chica se le vaya a la regla con 34 años, o tenga abortos, o no se embarace, y en el varón le podemos dejar en azospermia, pero claro, le hemos salvado la vida, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo y cuáles queremos hacer en Policlínica? Y que, bueno, campañas de concienciación que se están realizando, pues bueno, pues que haya una coordinación con el equipo oncológico, que es el que para asesoramiento reproductivo, para darle ánimos a ese paciente y bueno, pues que gracias a Dios a día de hoy muchos de nuestros pacientes sobreviven, se curan y darles pues un poquito de ilusión en el sentido que vamos a pensar en mañana, que a lo mejor hasta, bueno, podemos hacer algo y tu vida sea plena y puedas cubrir con ese deseo de ser padre, que es lo último que piensas cuando te diagnostican un cáncer, obviamente. Las estrategias de cómo preservamos la fertilidad en un paciente oncológico dependen totalmente según la edad, no es lo mismo una niña, una adulta, un varón o una mujer. En el varón, si es un adolescente o es un adulto, muy fácil, se lleva haciendo muchos años. La congelación de semen, tanto en el hombre como en ganadería, etcétera, se lleva haciendo desde el año 50. El espermatozoide es una célula chiquitita y bueno, pues en una bombona de nitrógeno el paciente nos trae 2 o 3 muestras, se congelan y ya puede someterse a los tratamientos de quimioterapia. El problema lo hemos tenido siempre con la mujer. Bueno, el óvulo es una célula esférica, redonda, es una célula muy grande, tiene mucha agua, puede ser como 20 veces mayor que un espermatozoide, y entonces cuando lo congelábamos con una técnica habitual, como hacíamos con un espermatozoide, el óvulo al tener mucha agua y ser tan grande, se formaban hielos y el óvulo moría. La cristalización y la formación de hielo es incompatible con la vida. Entonces, hasta el año 2007, pues no se consiguió hacer esta técnica de vitrificación que empezaron los japoneses y ahora se utilizan en todas las, bueno, casi todas, perdón, en todas las unidades de reproducción asistida.
que sería la congelación ultrarrápida del óvulo. Aquí vemos una imagen con cómo quedaba un óvulo después de descongelar con la congelación clásica, congelación lenta, que es la que usamos en espermatozoide, y esta es una imagen de un óvulo vitrificado con una congelación ultrarrápida. Esto se ha conseguido no hace tantos años. Y bueno, esta es una placa con varios ovulitos, cada uno en su sitio. Al descongelar, pues sobreviven un 97% de los ovocitos. ¿Qué hacemos en un niño o en una niña? Pues bueno, en un niño tendríamos que hacerle una biopsia testicular, no podemos que sea un eyaculado, vamos a quirófano y congelamos un trocito de biopsia testicular. Y en la niña estaríamos hablando de trasplante de tejido ovárico, que es lo que ha salido hoy en la prensa, el primer nacimiento en España. Le realizamos una laparoscopia, por ejemplo, llega un diagnóstico de un linfoma, una leucemia a una niña de 13 años, preparamos un quirófano en 24 horas, nos dice el oncólogo, y la operación es sencilla, se hace vía umbilical, pues con cámaras, extraemos un trocito, no nos hace falta el ovario entero, un trocito de corteza ovárica, ahí tenemos millones de ovocitos, y bueno, y se congela con crioprotectores. Hasta que el día de mañana, obviamente, esa niña pues tendrá que crecer, curarse su cáncer, se le reimplantaría, se le podrá ser autotrasplantado cuando desee ser madre. Esto luego se vuelve a poner, la duración del implante no dura 20 años, hay que ponerla cuando ella quiera embarazo. ¿Por qué? Porque el tejido sufre. Si la niña, el otro ovario sigue bien y se embaraza ya sola y regla sola, bien, pero si le vamos a dar una quimioterapia muy agresiva que le va a dejar totalmente esterilizada, una radioterapia total abdominal, pues tener un trozo de corteza ovárica, por supuesto que no está de más. A día de hoy es un hecho que hay un niño nacido vivo. Bueno, en el mundo unos 10 publicados así. Y bueno, finalmente, pues un tema no tan profundo, sería la preservación de la fertilidad por causa social. Tenemos un conocido, una paciente, un caso, pues bueno, sabemos que la edad como factor social es una realidad, ¿no? Que el aplazamiento de la maternidad a día de hoy en nuestra sociedad es real, ¿no? Que prevalecen otras cuestiones que pueden ser laborales, sociales, económicas, actualmente además la crisis lo acentúa, o factores personales, pues no has encontrado a la pareja, o no quieres, o tienes dudas, o te ves muy joven y no te apetece. Entonces, obviamente, la edad cronológica, la edad biológica no coincide con la fertilidad, o sea, la edad que tú quieres ser madre no es la máxima fertilidad tuya. Y se ha disparado la demanda de mujeres que tienen más de 40 años, que tienen 41, 42, 43 años, quieren ser madres y no son conscientes de que su ovario no está en su mejor momento, al revés, está empezando a declinar totalmente. Tenemos aquí pues, un gráfico, está en inglés los óvulos los llaman huevos, los eggs son ovocitos, les llaman huevos, y pues esto es una clara muestra de que no estamos haciendo ninguna mentira, pero claro, la sociedad pues, muchas veces no es consciente, que hasta los 30 años la fertilidad es total, que de 30 a 35, pues bien, a los 35 empieza la curvita y a los 40 pues eso va totalmente en picado. Habrá gente que no tenga problemas, pero habrá gente que le va a costar mucho. Y esta es una imagen de la campaña que hicieron la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, que dice que la edad avanzada disminuye tu habilidad de tener niños. Pues el típico reloj, pues que bueno, que puede agobiar, pero que era una campaña de los americanos para avisar a sus mujeres un poco de la concienciación, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues que con la edad hay menos óvulos, que con la edad vamos a responder peor a una estimulación por más hormonas que pongamos, que con la edad hay mayor riesgo de cromosompatías, de síndrome de Down, etcétera, que con la edad hay menor tasa de embarazos y que con los años hay mayor tasa de abortos. Y bueno, ¿qué queremos comunicar? Pues que disponemos a día de hoy de técnicas que nos van a permitir elegir cuándo queremos ser madres, siempre dentro de un campo legal que bueno, a día de hoy está en 50 años. Lo aconsejable es realizar el tratamiento que sería vitrificar los óvulos, como hemos dicho, una congelación ultra rápida. Lo ideal sería hacerlo antes de los 35, pero por supuesto que es valorable. Habrá mujeres con 37, 38, 39 años que tengan buenos ovarios, buena reserva y que le veamos una ecografía que pueden hacerse el tratamiento cuando ellas quieran, si no tienen pareja o quieren posponerlo. Lo que le hacemos a la paciente es un análisis de sangre, una ecografía vaginal, donde, como he explicado antes en las imágenes, vemos el ovario, recontamos los folículos, valoramos la reserva ovárica. Tiene que hacer un ciclo de fecundación in vitro, donde solo se pincha la medicación, va a quirófano y se extraen los óvulos, se hace la estimulación con medicación, se extraen los ovocitos y los congelamos. Entonces esos óvulos se quedan ahí congelados, no se ponen con semen si no tienes pareja ni nada, se congela el óvulo con una vitrificación. Y esto se tendría guardado
hasta que la paciente desee hacer uso de los mismos, siempre y cuando entremos dentro del margen legal de edades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nada más, que doy paso a hablar al doctor Stoneman, que va a darnos apuntes de embarazo. Bueno, una vez de que la doctora Francia ha conseguido ya embarazar a esa señora con ayuda de las biólogas, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar cuidar a ese embrión, que luego va a ser feto y después nacerá, cuidar todo lo que podamos, mimarlo y seguir una serie de protocolos para ver cómo crece y utilizar los métodos más adecuados para diagnosticar las posibles deficiencias o alteraciones que haya. Lo vamos a dividir por trimestres. Bien, en el primer trimestre lo más importante va a ser la ecografía transvaginal. Con ella lo que vamos a hacer es datar de cuánto tiempo está embarazada esa paciente, ver si ese embrión crece bien o no crece bien, y eso lo sabemos midiéndolo, como van, al principio serán milímetros, y luego iremos vigilando el crecimiento, las estructuras que se van desarrollando en ese embrión. En el primer trimestre tenemos un método utilizado que ya habrán oído ustedes, que es el triple screening. En el primer trimestre tenemos el método del triple screening, que es un método no invasivo, en el cual lo que vamos a hacer es visionar ese embrión. Vamos a ver un marcador ecográfico, el más importante frente a las cromosomopatías, como el síndrome de Down, que es el pliegue nucal famoso que habrán oído muchas veces. Es un edema que se produce en la nuca del feto, que generalmente es fisiológico, pero a veces no es tan fisiológico. Entonces, lo que hacemos es medir ese pliegue nucal y hacemos un análisis a la embarazada. Entonces, con los datos de ese análisis, en el cual vamos a medir unas hormonas, y con ese pliegue nucal y una serie de datos de la embarazada, se meten todo en un programa como si fuera una coctelera, y eso nos va a dar un índice de riesgo frente al síndrome de Down y otros síndromes importantes como el de Edwards y el de Patau. En el caso de que ese índice de riesgo sea un índice de riesgo bajo, pues entonces no hacemos nada. Si el índice de riesgo es alto, es decir, esa paciente tiene un alto riesgo de tener una alteración cromosómica como el síndrome de Down, entonces pasamos al método invasivo, que es la amniocentesis. Invasivo, pues porque tenemos que pinchar a esa paciente a través del abdomen, meternos en el útero y sacar líquido amniótico para analizarlo. Ese líquido amniótico lo podemos utilizar para varias cosas. En este caso, utilizamos para el estudio de los cromosomas. Entonces, tenemos varios métodos o varios instrumentos ahí. Hasta ahora utilizábamos el cariotipo general, que antes han visto un cariotipo que ha presentado la doctora Francia, y con ese cariotipo vamos a ver las alteraciones cromosómicas más importantes. Hoy en día, con ese mismo líquido, o sea, lo que estudiamos en el líquido son las células fetales que se han desprendido de la piel del feto y están flotando en el líquido. Entonces, hoy en día podemos utilizar, además de para estudiar el cariotipo y ver esa serie de cromosomopatías, podemos utilizar otro método que es lo más avanzado que hay, que se llama los arrays. El método de los arrays, de estudio del DNA fetal, con el cual vamos a diagnosticar un número importante de síndromes que hasta ahora pasaban desapercibidos. Ahí detectamos hasta 124 síndromes, sobre todo relacionados con alteraciones de deficiencias mentales, es decir, niños que podían nacer perfectamente a la apariencia normal, pero igual que con un tiempo empiezan a que o no pueden hablar, o no pueden andar, no pueden moverse. Esa serie de síndromes que hasta ahora no podíamos diagnosticar, hoy los tenemos en nuestra mano y lo podemos hacer con la misma amniocentesis. Es decir, la técnica es la misma, es introducir la aguja, sacar el líquido y ahora
depende para qué utilicemos ese líquido, podremos hacer un cariotipo o podremos hacer los arrays. Eso es una técnica ya invasiva que tiene un riesgo añadido de aborto, que lo tenemos que hacer cuando es necesario, es decir, cuando ese screening que hemos hecho en el primer trimestre nos ha dicho que hay un riesgo elevado de cromosomopatía. Si no, nos quedamos con el triple screening de bajo riesgo y no hacemos más. Ahora además podemos hacer una técnica, vamos a ver si viene. Pasamos a la siguiente, no sé si viene el 3 o no. Bien. Podemos utilizar otra técnica que es extraer sangre a la madre, que eso lo hacemos en la semana 13 y es una técnica no invasiva. Esa nos va a dar, es un screen, nos va a dar como una fiabilidad del 90 y tantos % si ese feto tiene un síndrome de Down, un síndrome de Patau, un síndrome de Edwards, que son los más habituales y graves, ¿eh? Pero no es una técnica de certeza absoluta. Entonces, si utilizamos esa técnica en las 13 semanas, que se nos va a ir el resultado hasta la semana 16 y nos dice que está todo bien, que no tiene esos síndromes, nos quedamos muy tranquilos. Pero si nos dice que tiene algún síndrome de esos, tenemos que confirmarlo, y la forma de confirmar es hacer una amniocentesis. Es decir, a día de hoy podemos utilizar técnicas no invasivas como el triple screening y este estudio que se llama Trisonim, y si no, las técnicas invasivas. Las técnicas invasivas, por excelencia, es la amniocentesis, y esas tienen un riesgo añadido de aborto entre casi del 1%, un 0,6%. Entonces ahí tenemos que jugar con eso y explicarle a la paciente cuáles son las posibilidades. En el segundo trimestre, ya cuando pasamos ya la época de la amniocentesis, que es sobre la semana 16, lo más importante es hacer una ecografía abdominal, que es sobre la semana 20, que es para descartar malformaciones, el mayor número de malformaciones antes de las 20 semanas de gestación, que es cuando la ley nos permite interrumpir el embarazo. Esa ecografía, lo más importante es hacerla hacia la semana 20, para que si detectamos alguna malformación grave se pueda interrumpir el embarazo. Ese es el secreto de esa ecografía. Por lo demás, es una ecografía como todas las demás. Y en el tercer trimestre vamos a utilizar como método más importante la ecografía para ver el crecimiento fetal, la cantidad de líquido amniótico, las características de la placenta, que eso nos va a indicar si hay un bienestar fetal, si ese feto se está desarrollando bien y va a poder llegar a buen puerto. Ahora nos podemos ayudar más con la ecografía 3D, 4D en tiempo real, que nos permite ver volúmenes, y eso sobre todo es bueno para la paciente porque vamos a ver volúmenes, vamos a poder ver la cara de ese feto y nos va a ayudar en algunas malformaciones. Bueno, ahí tenemos una ecografía 3D, que a veces son muy bonitas, otras no tan bonitas, pero la paciente lo que quiere es ver la cara de ese feto. Esto ya es en tiempo real casi, ¿eh? Ahí estamos viendo un brazo, la nariz, los muslos. Esto depende mucho de la posición que tenga el feto, porque hay veces que el feto no nos deja ver. Si tenemos una placenta por delante, pues muchas veces no nos deja ver la cara, y lo bonito es verle la cara, ¿no? ¿Se ha terminado? Pues se ha terminado. Bueno, pues lo que queremos en el embarazo es hacer los controles que nos permitan seguir el desarrollo de ese feto de la mejor manera posible, para tener el máximo de garantías y llegar a un parto asistido con todos los profesionales que requieren en este momento, como son el ginecólogo, la matrona, el pediatra y el anestesista, para que todo llegue a buen puerto. Por mí nada más, ha sido rápido, pero es que tengo que ser rápido, no podemos extendernos más. Rápido pero claro, ¿verdad? Se ha entendido perfectamente lo que nos han explicado tanto el doctor Estomba como la doctora Patricia Francia.
llega el turno de las preguntas, pero antes vamos a hacer subir a las dos embriólogas que tenemos con nosotros, que son María Estomba y María José Lázaro. Ellas son, vamos, para explicarlo así, luego que lo expliquen ellas, pero las que hacen la mezcla, ¿eh? ¿Se puede decir que sois las que hacéis la mezcla? ¿Sí? A grosso modo, sí, dice que sí, más o menos. Bueno, pues ellas se incorporan a esta mesa. Y ahora sí. Bueno, pues chicas, bienvenidas, ¿eh? Y ahora sí, bueno, pues toca el turno de preguntas. Seguro que tendréis muchas preguntas interesantes que queréis que contesten los doctores. Les pasarán el micrófono, solo tienen que levantar la mano y realizan esas preguntas. Yo, mira, a mí se me ocurre una así para romper el hielo, ¿vale? A lo largo de estos años hemos visto, bueno, pues embarazos un tanto curiosos en mujeres pues de muchos años, embarazos de octillizos. ¿Esto científicamente se considera un error? No lo sé, la verdad es que muchas veces choca, ¿no? Bueno, pues que un médico pueda permitir en un momento dado que una mujer lleve a cabo un embarazo de 8 fetos, o que, bueno, pues en mujeres que llegan a quedarse embarazadas pues con 50 y muchos, ¿no? Cuando la edad límite creo que está, ha comentado la doctora Francia, en los 50 años. No sé si se me oye por aquí. Se te oye, perfecto. Sí. Bueno, en principio éticamente estamos todos de acuerdo en que a partir, bueno, 3 embriones ya es un mal embarazo, es una gestación de riesgo, y bueno, los embarazos de 6, 7, 8, la mayoría suelen ser en Estados Unidos, en India, donde pues la legislación es distinta. Aquí estamos hablando de un máximo de 3. Y bueno, a día de hoy la tendencia es transferir 1 o 2 embriones. Y respecto a mujeres embarazadas de más de pues, 50 años, 60 años, hemos tenido un ginecólogo italiano que lo realizaba, y bueno, creo que en España también se dio un caso, me parece, ¿no? Normal, alguna cosa sí, pasada. Sí, a mí me suena una señora, sí, una española de 60 años. Sí, que luego además tuvo un episodio de cáncer, que bueno, pues ahí estaba. Bueno, pues de entrada no sé qué ha pasado legalmente, pero aquí no está permitido. No hay nada publicado, en la pública se hacen hasta los 40, en la privada tenemos un consenso de todas las clínicas que realizamos reproducción asistida de no hacer tratamientos más allá de los 50 años. Un poco también por el niño, ¿no? Porque más que una madre, pues bueno, a veces podemos llegar a ser abuelas, ¿no? Más que... Entonces, bueno, sí que hay casos de octillizos, pero suelen ser en Estados Unidos y esas cosas. Oye, ¿cuál es el porcentaje para que una mujer se quede embarazada de 40 años? Porque como se ha pospuesto tanto el embarazo en las mujeres, sobre los 40 años, ¿cuál es el porcentaje? El porcentaje de éxito de que se quede embarazada. Claro. Depende del factor personal. Habrá mujeres con 40 años que suspendan el anticonceptivo y se puedan quedar embarazadas el primer mes. Pero en la media, su fertilidad está disminuida respecto a los 20 años con un 80%. Un tanto por ciento de la fertilidad de una mujer de 40, podríamos hablar pues de un 5%. La fertilidad cae totalmente. Sí, bueno. Hola, era para saber si influye, digamos, la hora del día o el estrés para una chica que quede embarazada. La hora del día, quiero decir. Por la mañana, por la noche, antes de comer. Respecto a la calidad seminal o así. Sí, bueno, para que quede embarazada en general. El estrés puede influir en el factor de calidad. Si uno está muy estresado, la mujer no ovula. Y de la misma forma el varón va a hacer una espermatogénesis peor. La hora no tiene nada que ver, la mujer es fértil 2 días al mes, entonces pues de ahí la fertilidad tan baja de la especie humana, porque eres fértil 2 días al mes, entonces por eso. O sea, que el estrés me dices que sí, ¿no? Que porque no puede copular. Te puede empeorar, sí, en una época que estás estresado, desde luego que te puede empeorar mucho la calidad seminal. Lo bueno que tiene un varón, que con un espermiograma no diagnosticamos, porque puede traernos otro a los 2 meses que ha estado más tranquilo, o que ha pasado una época de problemas, o ha tenido un catarro, y que no parezca del mismo varón. Dices, bueno, aquí tenía 5 millones y ahora tiene 20 millones. De acuerdo, gracias, A ustedes. Tenemos aquí una chica con el micrófono, adelante. A ver, yo quería hacer una pregunta. Cuando se tiene que realizar una fecundación in vitro, ¿caben posibilidades de que ese embrión venga con malformaciones genéticas también? Sí. 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 Serían las mismas que tú tienes si no haces el tratamiento. Si tenemos, por ejemplo, un historial de que en esa familia ha habido problemas, o cuenta una historia de
de síndrome de Down o de algo hereditario, podríamos hacer una técnica que no he explicado por no entrar en más tratamientos, porque ya me he extendido suficiente, que sería una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional. Yo, si no, a lo mejor lo podían explicar las biólogas, pero bueno. Es que sí. la pregunta era, por ejemplo, cuando una mujer tiene 3 o más abortos, ¿se trata de causas genéticas? Es decir, ¿o esto no es seguro? Siempre no, hay varias causas. Entonces, si tiene 3 abortos, decimos que antes de buscar otro embarazo, haga un estudio de abortadora, es decir... Y si todo está... Es que en mi caso es ese. Ah, y vale. si todo está correcto, es decir, porque las pruebas salen todo correcto... Todo, el cariotipo normal, todo. pareja normal, Trombofilia, autoinmunidad normal, sí. Tratamiento de soporte, no hay nada más. Progesterona, heparina y vitamina B y ácido fólico. Ya. Te quedaría probar si eso con corticoides, pero tampoco hay nivel de evidencia suficiente. Estoy hablando un poco de la última reunión que ha habido en Málaga, que hemos estado allí de hace dos semanas hablando de abortos. Pero en estos casos sería recomendable la fecundación in vitro, ¿no? Te podías hacer una in vitro con DGP, a lo mejor, que te biopsien los embriones, sí, como opción. Vale. Tú te embarazas rápido, pero luego... Exactamente. Antes de la semana 6 los pierdo. Heparina o así, heparina... En el último... Bueno, de hecho estoy embarazada, lo que pasa es que no va para adelante. Y estaba tomando aspirina y ácido fólico, que es lo que siempre tomamos, y progesterona. Y heparina no, Clexane y eso no estamos. Pero bueno, la trombofilia es negativa. Es negativa, sí. Bien, pues te quedaría una FIF, una fecundación in vitro con DGP, analizar esos embriones genéticamente, a coger una célula, analizarlos genéticamente y si, por ejemplo, das 8 óvulos, conseguimos 8 embriones, ver si están todos bien genéticamente, porque ha habido mujeres que se han hecho una FIF con DGP y no se le ha podido poner ningún embrión, porque uno era un Down, otro era un mosaico, otro era como una opción. Otra opción, cambiar un gameto, pero claro, es la opción que ninguna queremos, estoy hablando personalmente. Pues cambiar el óvulo, cambiar el semen. Te preguntaría si antes, durante todo este tiempo, os habéis hecho estudios cromosómicos, tanto tú como tu pareja. Sí, nos hemos hecho los cariotipos, todo. ¿Tu pareja se ha estudiado de alguna manera? Él tiene 2 hijos sanos, lo que pasa es que fueron también por fecundación in vitro, porque ella en su caso no podía. Nosotros siempre recomendamos, antes de hacer un diagnóstico genético, como bien dice la doctora Francia, es una técnica muy invasiva a nivel embrionario y aunque todos los embriones estuvieran sanos, se puede dar el caso de que no se pueda hacer transferencia por el hecho de la propia técnica. La propia técnica tiene un riesgo, ¿vale? Entonces, antes de llegar a hacer esa técnica, sería bueno estudiaros por separado, tanto a ti, si a ti ya te han hecho el estudio, como a tu pareja, ¿vale? Entonces, se puede ver antes si hay algún problema en alguno de vosotros genéticamente. En el caso de que no, nosotras en el laboratorio lo que hacemos a veces es utilizar unos medios de cultivo específicos a la hora de hacer una fecundación in vitro sin llegar a hacer un estudio genético de los embriones, que lo que hace es que el endometrio reconozca, entre comillas, más fuerte al embrión, porque hay veces que no es que pase nada ni en ti ni en el embrión, sino que directamente es que no hay un reconocimiento entre ellos. Falta ese reconocimiento. Entonces, antes de llegar a hacer esa técnica un poco más difícil o más complicada, primero haríamos un recorrido un poco más sencillo, porque igual nos lo podemos evitar. O sea, esa sería un poco nuestra recomendación, ver qué podemos hacer antes de llegar, y el último paso sería hacer un estudio genético de los embriones. Bueno, gracias. Hola, yo tenía una pregunta para el doctor. Es sobre la prueba de Array. O sea, si nos puede explicar más o menos en qué consiste. Estoy aquí. No te voy a Buenas tardes. El Array es una técnica de laboratorio de genética que es, vamos a ver, el cariotipo es el estudio de los cromosomas, ¿no? Esto sería un estudio parecido, pero con una resolución mucho mayor, que profundizas más y diagnosticas alteraciones del ADN mucho más finas que con el cariotipo habitual. El estudio tarda 4 días nada más. Y ahí diagnosticas, ya he dicho antes, 124 síndromes ya codificados que antes no podías ver por el cariotipo habitual. Es decir, es una técnica de laboratorio de genética como si fuera a más resolución que el cariotipo, pero muchísimo más.
Y, perdone, ¿se hace mediante el análisis de sangre de la madre o hay que punzar también al feto? No, es de líquido amniótico. ¿Todo líquido amniótico? Ah, vale, sí, vale. Sí. Vale, o sea, entonces es invasiva. ¿Cómo? O sea, es invasiva, sí, la raíz. Vale. Los arrays son invasivos, sí. Vale. Ese es el problema. Sí. Ya, no, yo pensé que con un análisis de sangre de la madre ya con eso se detectaba, ni pensaba que era... Con el análisis de la madre es otra técnica, que se estudian fragmentos de ADN, pero llegas a diagnosticar el 40% menos del 40% de lo que diagnosticas con una raíz. Vale. Gracias. Un momento, Vale, si quieres... Perdona. Si quieres, te digo para que te hagas un poco a la idea, ¿vale? Una cosa más sencilla. Una raíz, bueno, primero, en un cariotipo lo que hacemos es ordenar los cromosomas. Son pares de cromosomas, entonces los ordenamos por parejas, ¿vale? Y vemos si a simple vista falta algún trocito, hay algún trocito que se ha cambiado de sitio, está unido a otro cromosoma. En el arrays lo que hacemos es entramos en el cromosoma, ¿vale? Entonces el cromosoma está formado por bandas que se ven, esos son genes. Entonces con un arrays lo que tú estás viendo son los genes que pueden producir esos síndromes. Entonces la idea es que tú estás entrando dentro de ese cromosoma y estás viendo más finamente, como te ha dicho el doctor Stomba, de mayor resolución, pero la idea es esa. Vale. Gracias.